Nuestro proyecto, bienvenidos y bienvenidas. Vamos a dejar esto por aquí, no lo vamos a ocupar por ahorita, ando un poco despeinado, pero bueno, ha sido parte del día a día. Bienvenidos a nuestro proyecto. Hoy les prometí que el live, estaba viendo estadísticas, me gustan mucho las estadísticas, uno va aprendiendo. Más de 2000 personas vieron el anuncio de este live. Vamos a ver cuánta gente se conecta para ver este live sobre cáncer de laringe. Y bueno, hay muchas cosas que pudiéramos hablar, muchas situaciones que han sucedido en este tiempo, justamente antes de entrar a esta transmisión a nivel mundial. Recuerden que aquí tenemos por concepto que la salud influye mucho en la salud, el estado de bienestar biopsicosocial, o sea, el entorno forma una gran parte de nuestra salud. Y en ese sentido, bueno, han pasado tantas cosas a nivel nacional, local, como a nivel internacional. Estábamos viendo de manera muy preocupante imágenes sobre bombardeos a aeropuertos en Rusia. Se complica un poco más la situación en esa zona del mundo. Y lo peor que la repercusión que nos puede traer a nosotros como países un poco distantes, pero dependientes todos en un mundo globalizado. Quiero seguir, porque bueno, la parte social influye. Quiero seguir, estamos estrenando este fondo. Quería que saliera y quería salir yo. Ha sido una cosa muy difícil, muy compleja, pero aquí estamos. Les recuerdo, este live es de cáncer de laringe. Vamos a hablar bastante de cáncer de laringe. Pretendo que sea en 30 minutos como se los he prometido. Empecé por eso unos minutitos antes. Además quería enseñarles el fondo, pero no me permitió el fondo de pantalla. Bien, en este proyecto audiovisual que está el fondo, siempre se los he querido poner aquí. Me encanta cómo lo puedo señalar ya, doctor ORL. Y vamos a hablar sobre cáncer de laringe. Mi nombre es Alejandro Carías, soy especialista en otorrinolaringología. Por eso estamos proponiendo estos temas. Y bueno, por eso los vamos desarrollando, aparte de que vamos buscando nuevos espacios y nuevos actores para intercambiar en este espacio que por ahora se ha vuelto un poco complejo poder. Personas de salud siempre pasamos a las carreras e incluso por eso moví este horario para esta hora de hoy, martes a las 8 de la noche, incluso por las estadísticas también hay que cumplir muy bien y utilizar muy bien las estadísticas que nos brindan todas estas plataformas. Así es que por eso la hemos movido para hoy martes a las 8 de la noche. Ya está visible, lo pueden ver en la plataforma de YouTube de mi canal Alejandro Carías, el programa que hicimos de papilomatosis laringea. Lo pueden ver, está muy interesante, fue un live. Así es que bueno, vamos a esperar que más gente lo pueda ir viendo. Este canal hemos ido haciendo varios aportes también a medida que hemos ido avanzando en la creación de contenido desde aquí en vivo y en esta plataforma. Les pido que lo compartan, que siempre dejen, no sé, la plataforma donde lo vayan a ver, si es en YouTube o es aquí en vivo. Aquí en vivo siempre dejar el corazoncito. Si es en YouTube, dejar el dedito arriba. No importa que sea repetición, igual siempre estos nos ayudan a hacer ediciones de tres fragmentos importantes del programa. Bien, a lo que íbamos, que es muy importante, el cáncer. Estamos en un momento en que esta enfermedad se ha vuelto muy compleja, muy frecuente y llama mucho la atención. A medida que se vayan conectando, también pueden ir compartiendo. Les pido que compartan toda esta información. Es con fines docentes, pero además también es con fines, por lo menos para el personal que estamos formando en salud, personal médico, pero también para la gente en general no vinculada a la salud, para que puedan conocer un poco más de estas enfermedades. Así es que es importante para nosotros poder hablar del crecimiento del alza que está existiendo con el tiempo, con el paso de los años, sobre el cáncer en general. Por ahí tenemos una publicación que nos obligó a leer sobre el cáncer en cabeza y cuello. Entonces nos dimos cuenta que el cáncer es una causa muy frecuente de muerte, principalmente en los países desarrollados. No está muy distante en los países con menos desarrollo o en vías de desarrollo como los nuestros, donde lo que priman negligentemente son las enfermedades infecciosas. ¿Por qué digo negligentemente? Porque muchas de ellas deben de tener solución o deberían de tener solución, control, estar con estadísticas muy bajas. Hoy estaba viendo por medio de un trabajo que estamos haciendo, no puedo decir más información al respecto, donde mencionaban, claro, las enfermedades. Parece que un estudio que se hizo y se mencionaban las enfermedades
que con frecuencia azotan a la población en nuestro país. Una de las principales enfermedades que azotan con mucha frecuencia a nuestro país son las enfermedades cerebrovasculares, o todas las que tienen que ver con enfermedades cardiovasculares, enfermedades cerebrovasculares, infarto, etcétera, etcétera. Y después empieza a aparecer una amplia lista de enfermedades que tienen mucha relación con enfermedades infecciosas, con agentes biológicos, principalmente bacterianos y virales. Ahorita hay un repunte en el país de dengue. Y llama también la atención todas estas enfermedades respiratorias, entre ellas el COVID, que está volviendo a dar en una ola no tan importante. No me voy a referir mucho a esto porque en algún momento en el live anterior, del martes anterior, hablamos sobre el COVID. Pero sí me llama poderosamente la atención toda esta situación, todo este genio epidemiológico. Y tal vez muy abajo, como después del 10.º lugar, empiezan a aparecer las enfermedades como el cáncer en distintos lugares. Son muy importantes los cánceres, principalmente el de mama, el de cuello uterino, el de próstata, porque son cáncer que con un diagnóstico precoz, muy fácil, muy importante, muy sencillo, que pasa por exámenes de rutina, como por ejemplo en el de mama, el autoexamen de las mamas, la mamografía, el ultrasonido, lo que puedan seguir utilizando después son bastante accesibles. El cáncer de cuello uterino con la prueba citológica, una prueba que debe ser de cobertura universal para todas las mujeres, que se les pueda realizar, que se les deba de realizar por su edad y por otros factores de riesgo, pues deberían de tener acceso a esta enfermedad. Incluso hablábamos de la papilomatosis en algún momento, en unos lives anteriores. De eso ya está en el canal de YouTube. Lo pueden ir a ver o lo pueden ver, y les invito a que compartan, porque siempre es importante compartir esta información, que no es tan frecuente que se escuche hablar de ella, ni es muy frecuente que tengamos la posibilidad de tenerla de frente. Entonces les decía, son cáncer muy frecuentes. También en la vía respiratoria en general, las vías respiratorias, es muy frecuente el cáncer de pulmón. Se asocia mucho este cáncer de pulmón al contacto del cigarro, al humo del cigarro. Hasta hace poco, plenamente convencidos que el humo del cigarro era la principal causa del cáncer de pulmón. Ahora han aparecido dispositivos electrónicos que han intentado sustituir a ese cigarro tradicional o a ese tabaco, habano, como le quieren llamar, que son los que vienen enrollados, café, ¿verdad? Y intentado... gracias, este live va a salir partido. Vamos a tener que hacer un trabajo de edición. Estábamos hablando, me salió una sugerencia, me metí donde no era, una página de unos personajes por ahí. Y bueno, aquí estamos de vuelta, tratando de emitir este live, tratando de hacer este live para ustedes. Entonces les estaba hablando de manera muy dinámica. Pido disculpas, errores de en vivo. Bien, entonces estaba diciéndoles que estábamos hablando sobre el cáncer en general, que tiene mucho que ver con estos dispositivos electrónicos que han surgido ahora. Se les conoce como vape, y trataron de sustituir en algún momento de manera electrónica el cigarro, el tabaco propiamente dicho, ya sea en la presentación que quisieran utilizarlo las personas que tienen algún grado de afinidad por este mal hábito de fumar. Es un mal hábito porque incluso está el vaquero de Marlboro al final de sus días, salió diciendo que había sido el peor de los errores que había cometido. Entonces teníamos el vape que ha tratado de sustituir, pero con estudios epidemiológicos un poco grandes se han visto, y creo que también se han hecho estudios un poco más fuertes de casos controles de cohorte. No estoy seguro cuál de ellos, pero sí han hecho estudios más grandes donde sí se ha visto que todavía persiste de alguna manera la asociación entre cáncer de laringe y el humo del vape. Entonces, perdón, del cáncer de pulmón y el humo de los vapes y del cigarro. Entonces, bien, estas condiciones, esta presencia de humo hace que en las vías respiratorias aparezca de manera importante el cáncer de pulmón, que era el que estábamos hablando antes de este lapsus que tuvimos metiéndonos con transmisiones que no eran de nuestro canal. Y posteriormente de un cáncer muy importante que afecta grandemente a la población, principalmente en estos países donde el cigarro
el humo del cigarro, del vape, del habano, del tabaco, como le quieran llamar, es bastante frecuente el consumo de estas cosas, ¿no? Aumenta la incidencia y la prevalencia de cáncer de laringe. La laringe está ubicada aquí donde usualmente, no sé, en la región de América Latina donde nos estén viendo, muchas partes le dicen nuez de Adán, manzana de Adán, cartílago tiroides, el que más sobresale en la estructura anatómica, principalmente de los cuerpos masculinizados, ¿verdad? Donde se ve más grande el cartílago tiroides, que es el que más sobresale. Ahí está la laringe, que es el órgano de la voz con el cual nosotros podemos hablar, el órgano de la fonación. Ahí se encuentran las cuerdas vocales. Claro, no solo hablamos con las cuerdas vocales, pero en este caso sí es el cáncer de laringe. Y en ese cáncer de laringe la principal histología, o sea, las principales células que atacan son las células escamosas o epidermoides, como la quieran conocer, como las conozcan. Y ese cáncer de laringe, estamos hablando de un 90% de esa histología, y ese cáncer de laringe, repito, tiene como componente básico el humo del cigarro. Claro, se plantea también que con el humo del cigarro, si el paciente o la persona ingiere bebidas alcohólicas, esa frecuencia o esa posibilidad de que aparezca el cáncer de laringe se potencializa. O sea que hace más fácil o más factible que aparezca el cáncer de laringe y que la persona pueda tener estas lesiones en su garganta, en su lesión, en su órgano de la voz. Y sí, también hay estudios que plantean sin mucha fuerza, sin mucho rigor, sin mucha cercanía, que el tema de reflujo también puede estar incidiendo en muchas ocasiones en el cáncer de laringe y el papilomavirus. Hablábamos en el live anterior, que debe ser el programa que salga inmediatamente este domingo por el canal de YouTube, en el programa de Dr. R, ORL. El domingo a las 4 de la tarde lo hemos movido también ese horario, para que podamos ver cómo el papiloma también puede llegar a afectar la laringe. Principalmente las cepas 16 y 18 pueden llegar a ser cancerígenas. Entonces, bien, ¿qué es lo que va sucediendo? Esta lesión va a ir produciendo algunos síntomas que son algo característicos, aunque no son propios de esta región, sí son característicos del cáncer de laringe, como por ejemplo el tema de que aparezca la disfagia. Usualmente en medicina se piensa que la disfagia es un trastorno esofágico, gástrico, y muy pocas veces se recuerdan de que la disfagia puede ocurrir por un problema de una lesión en hipofaringe y en la laringe, principalmente en la supraglotis, en un segmento de la supraglotis. Estas son mis cuerdas vocales y esto es el borde libre, que está en el espacio entre cuerda y cuerda, y se llama glotis. La parte que está por arriba se llama supraglotis. La parte entre cuerda y cuerda se llama glotis y la parte que está por debajo se llama subglotis. Entonces, bien, ¿qué es lo que quiero decirles? Que el principal síntoma de la supraglotis, el principal síntoma, va a ser la disfagia, la dificultad para tragar. Entonces, por eso, ante todo paciente con disfagia, es sumamente importante que el facultativo, que el médico de cabecera que está atendiendo esa disfagia, tenga bien también poder tener una interconsulta en algún momento con el otorrinolaringólogo para poder determinar en qué medida la hipofaringe, los pares craneales que inervan la hipofaringe y la laringe pueden estar actuando en este proceso de disfagia, dificultad para tragar. Tenemos también el tema de la disnea, que es la dificultad para respirar, que va a producir un fenómeno que es bien interesante, que se va a ver en la parte de la glotis con la disnea, que es el principal síntoma de las cuerdas vocales cuando tienen cáncer, y cuando en la región subglótica también, que se ve principalmente, es el síntoma cardinal en la región subglótica, que esta disnea va a ser inspiratoria, va a ser el borde libre de las cuerdas vocales hacia abajo antes de llegar a la tráquea. Esa es la subglotis, va a ser la disnea y va a ser un estridor inspiratorio. O sea, va a hacer un ruido el paciente cada vez que toma aire. Y la parte de la disfonía, que va a ser el problema que va a presentar la persona para poder hablar, es cuando aparece esa ronquera que no mejora, esa ronquera que tiende a la cronicidad. Para hablar de cronicidad en una ronquera, una disfonía, tiene que pasar el tiempo. De el inicio de la disfonía hasta 4 semanas todavía es una disfonía
aguda, un problema de ronquera agudo, de 4 semanas en adelante ya es un problema crónico. Claro, pueden haber acompañándose a la disfonía un montón de causas, eso es inevitable. Pero también vamos a encontrar que la disfonía puede estar asociada a un cáncer. A la papilomatosis lo hablábamos en el live anterior. Entonces, bien, ¿qué es lo que queremos transmitir? Que son los síntomas cardinales importantísimos: disfagia, disnea y disfonía. Vamos a encontrar también en algunos momentos ganglios, bolitas en el cuello, adenopatías, que nosotros los conocemos técnicamente, que se encuentran en el cuello en relación a la lesión oncológica que les está produciendo, en este caso de cáncer de laringe. Y puede ir creciendo, puede ir aumentando de tamaño, pueden apareciendo más, y son importantísimas según la clasificación norteamericana, la NCCN, son importantísimas tanto para el diagnóstico de la enfermedad como para el pronóstico de la enfermedad y el tratamiento. Porque cuando están muy altas, después vamos a hablar de los estadios, cuando están muy altas, muy grandes, tienen mal pronóstico. Cuando no están ubicadas en el sitio ganglionar o en el sitio linfático, el nivel del cuello que le corresponde estar, y se produce algo que pueda ser términos skip metástasis, o sea, se saltó el lugar donde le correspondía, o hay una adenopatía en relación a su nivel al cáncer de laringe, pero hay una que se salta un espacio y hay una más abajo. Entonces esas son pronósticos muy complejos para el paciente con cáncer de laringe. Pero estábamos hablando del cuadro clínico en general: la disfagia, la disnea y la disfonía. Antes de continuar, sí quiero pedirles, como siempre lo hago en estos live, que por favor compartan este live para que más personas vayan conociendo, vayan sabiendo y vayan teniendo conciencia de este problema en la laringe, que pareciera un poco sencillo, pero puede llegar a tener su complicación. Así que no se les olvide compartir este live, o invitar a sus amigos, conocidos, familia, principalmente en esos grupos de riesgo que fuman. Aunque sí quiero dejar claro que la práctica profesional aquí en Honduras nos ha enseñado que hay un segmento importante de la población que en su vida ha fumado, pero ha estado en contacto con humo. Y estoy hablando de ese segmento poblacional que son las mujeres que se han dedicado a ser amas de casa y cocinaban o cocinan con leña, y están en contacto con la estufa de leña, con la hornilla, con el horno, están en contacto con ese humo, respirándolo, y han desarrollado cáncer de pulmón y cáncer de laringe sin nunca haber probado un cigarro. Entonces hablábamos del tema de los síntomas: la disfagia, la disfonía, o sea, la ronquera, la dificultad para tragar, y la disnea, que es la dificultad para respirar. Es una disnea inspiratoria que puede ir acompañando ya después de un tiempo a la disfonía en las lesiones glóticas. Pero hablábamos de supraglotis, glotis y subglotis. Y hablábamos de las adenopatías. También no es muy frecuente que este cáncer rápidamente genere metástasis. Principalmente las primeras son a nivel del cuello, ¿verdad? Entonces eso da algún grado de ventaja. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, hablábamos del tiempo de evolución de una ronquera, de un problema para deglutir y de una falta de aire. No se confundan o no confundir el hecho de la disnea con la disnea que puede producir el asma, por ejemplo, o la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que son totalmente distintas. Y por lo general hay otro tipo de antecedentes, otro tipo de cuadro clínico, de cosas que fueron sucediendo antes de que comenzaran estos procesos respiratorios bajos. En esto sí, por lo general, vamos a encontrar pacientes que han estado en contacto con humo, fumadores, ya lo hablábamos, o personas que cocinan con leña constantemente, alcohólicos que fuman, vapeadores, etcétera, etcétera. Personas que han padecido virus del papiloma humano. Entonces, este tipo de lesiones empiezan con un cuadro disfónico o disneico, dificultad para respirar o para hablar, con la voz que se va poniendo gruesa, muy ronca, y es importante que acudan al otorrinolaringólogo. Recuerden, siempre pueden compartir este live para que más personas lo puedan ir viendo, puedan ir conociendo. Recordarles nuestro proyecto audiovisual, que lo pueden encontrar en mi canal de YouTube. Entonces les decía, hay que acudir al otorrinolaringólogo porque principalmente mediante una prueba que es la nasofibroscopía, o se puede utilizar la estroboscopía también.
que es otra prueba muy importante que tenemos en nuestras manos los otorrinolaringólogos. Y bueno, hablaba en algún momento también, lo pueden buscar aquí los videos en este canal, en esta plataforma sobre el intrusismo, bueno, en este canal de TikTok, para cuando este video ya esté en YouTube, sobre el intrusismo. Y hay mucha gente que se mete a estar tratando, manipulando cuestiones de laringe, lo he visto ya en nuestro medio, sin algún fundamento teórico, práctico de la especialidad de otorrinolaringología. Entonces, bien, tenemos la nasofibroscopía y tenemos la estroboscopía, que son métodos diagnósticos que han surgido con la tecnología, muy avanzados, muy buenos, que permiten poder visualizar la región de la hipofaringe, la región de la laringe completa, y poder determinar macroscópicamente, o sea, a simple vista, si el paciente pueda tener ya una lesión instaurada. Ahora, la estroboscopía tiene una ventaja, y por ahí tenemos una publicación hecha sobre la NBI, se le pueden poner filtros de luces. Estos filtros de luces, ¿qué es lo que van a hacer? Van a poder pintar o pigmentar o ayudar a ver los vasos de neoformación que se están generando en esa laringe y permitir hacer un diagnóstico precoz y tener alguna idea pronóstica de esos cambios histológicos que se van viendo o van sucediendo, y que tal vez al ojo humano, sin esos filtros de NBI, se vuelve sumamente complejo poder determinar todo eso que está sucediendo. Entonces es bueno, es importante acudir al otorrinolaringólogo para poder, con todos estos antecedentes que estábamos hablando, estos síntomas cardinales que estábamos mencionando, y estos estudios, ya sea de nasofibroscopía o de NBI, de estroboscopía con filtros de NBI, poder determinar si el paciente tiene una lesión que por lo general es exofítica, o sea, un tumor que va creciendo, o es una lesión ulcerada. Las características son muy clínicas. Claro, se puede confundir con la papilomatosis laringea y hay que tener un estudio de biopsia a la mano. Para personas que me pueden estar viendo y que agradecería que puedan compartir este video en otras latitudes, que tal vez no tengan acceso a la nasofibroscopía o a la estroboscopía, se puede utilizar también como método de diagnóstico la laringoscopía indirecta, que era un procedimiento con espejos laringeos que se utilizaba hace no algún tiempo. Tengo que decirlo, yo lo utilicé, son muy buenos, pero es muy incómodo por el reflejo nauseoso del paciente. Pero es muy buen procedimiento, una técnica muy clásica, muy bonita para poderla realizar. Y muchas veces el paciente no puede demorar su diagnóstico, y entonces es sumamente necesario que se pueda realizar, por lo menos con una laringoscopía indirecta, ver esa laringe y determinar si hay alguna lesión que sea necesaria para llevar a quirófano y tomar una biopsia. En el quirófano, obviamente con anestesia general, se puede hacer, yo lo he hecho con anestesia local. Hay personas y personas, la experiencia nos va dictando qué personas sí, qué personas no. Antes de decirle qué personas sí, qué personas no, aprovecho para primero agradecer a las personas que se han quedado escuchando este intercambio. Segundo, para que puedan compartir este live. Porque a mucha gente le va a interesar el tema del cáncer de laringe, el órgano de la voz, ¿verdad? Entonces, bien, les decía, se lleva al quirófano con anestesia general y dice la laringoscopía directa. Paciente intubado, la laringe nos queda de frente y podemos ver la magnitud de la lesión y tomar biopsia. Biopsia que se manda a anatomía patológica, y ellos son los que nos confirman el diagnóstico. Si esa lesión que tenemos en la laringe también está siendo acompañada por lesiones de adenopatías, de ganglios en el cuello, pues muchísimo mejor hacer una BAF en unos primeros momentos, que es una biopsia con aspiración con aguja fina. En algunos lugares la pueden conocer como punción con aspiración con aguja fina. Agradecerles siempre que compartan y dejen su corazoncito para que podamos seguir con este proyecto. Entonces, bien, también sumamente importante hacer la BAF, hacer la laringoscopía en directo y tener el estudio histológico. En el camino se puede ir haciendo una tomografía, tanto de laringe como el resto del cuello, con y sin contraste. ¿Para qué? Para poder hacer con la biopsia, la tomografía y el examen físico el estadio de estos pacientes. Como les decía al inicio de este live, el 90% de los pacientes, o sí, de las lesiones que tengan en la laringe, estos pacientes, el 90% o un poquito más, son de carcinoma escamoso o epidermoides. Y esos tienen, según la GNSCN, tienen una forma muy característica. No voy a entrar en ese detalle de clasificarlas.
donde vamos a tener estadio 1, estadio 2, estadio 3. Hasta ahí andamos muy bien. ¿Por qué? Porque son estadios que se pueden hacer muchas cosas, principalmente el estadio 1, que es muy temprano, muy precoz, y se puede dar radiación o se puede hacer cirugía. Se hace una cirugía que se conoce como laringectomía. En estos casos, y en pacientes muy jóvenes que tienen una buena función respiratoria, función pulmonar, se hacen espirometría y un montón de otras cosas, se pueden hacer laringectomías parciales, tanto horizontales como verticales, en dependencia de donde se encuentre la lesión. Por ahí tenemos un caso que me alegra mucho, nos sigue creo que por esta plataforma de TikTok, un paciente que le hicimos joven que se mandó a irradiar, persistía la lesión, se le dio cobalto, obviamente que no tenía esas condiciones, cuando llegó a nosotros ya estaban todo eso, y se le dio radiación y se le hizo una laringectomía parcial. Ahí está, superó el cáncer, tuvo papilomatosis, después se puso la vacuna, había mencionado que hay una muy buena que sirve para controlar la papilomatosis laringea, se controló y creo que por ahí anda pasó a pesar de de su poca disciplina, sobrepasó los 5 años y se le da a los 5 años de alta a estos pacientes. Entonces les decía, se puede hacer una laringectomía parcial en los estadios 1, estadios 2 y 3 o radioterapia o cirugía. La laringectomía total. La radioterapia en estadio 3 se puede acompañar también con quimioterapia. En estadios 2 y 3 he visto que se están utilizando anticuerpos monoclonales. Algo muy bueno, muy interesante, que está revolucionando el tratamiento del cáncer. Y que parece que tiene, por lo menos en cáncer de laringe escamoso, tiene muy buenos resultados. Antes de continuar con este tratamiento, para seguir con los estadios y el tratamiento, no se les olvide por favor compartir. Ya estamos próximos a cumplir los 30 minutos de estar hablando, así es que ya estamos casi llegando a la recta final de este live. Recordarles también el proyecto de Dr. L. Lo están viendo ahorita, pueden verlo ahorita justamente en vivo en este TikTok. También tenemos la pantalla. El que quiera utilizarla, poner ahí, pues se comunica con nosotros. No solo Doctor L, el nombre de nuestro proyecto audiovisual puede aparecer, pueden aparecer otras cosas. Depende ya de los que estén al otro lado de nuestro receptor, que quieran compartir con nosotros. Bien, y en YouTube lo van a estar viendo en repetición domingos más adelante. Si bien hablamos de los estadios, el estadio 3, 2 y 3 ya son estadios un poco más avanzados, pero todavía con cirugía y radioterapia principalmente se puede dar tratamiento. Se les puede dar ayudantes, quimioterapia, y les decía de los anticuerpos monoclonales que están revolucionando completamente el tema del cáncer de laringe. Claro, ya tenemos un estadio un poco más... también no solo determina la lesión de la laringe, el tamaño y la extensión, ya sea en cualquiera de los subsitios que mencionaba, sino también el tema de las adenopatías cervicales, el crecimiento o el tamaño de las adenopatías cervicales, el pronóstico, lo que les mencionaba, las metástasis, ayudan en el pronóstico y en el estadio de estas lesiones de laringe. Y también las metástasis a distancia, las que principalmente van a presentarse son abdominales, torácicas y a nivel del cerebro. Son las primeras que se van a ir viendo, hígado en cavidad abdominal, por ejemplo. Bien, entonces, esófago, tráquea, entonces bien, les decía, y vamos a llegar a un estadio 4 que ya es muy complejo, que es un estadio de cuidados paliativos, donde la magnitud muy grande, tanto de la lesión como de las metástasis cervicales o las metástasis a distancia. La presencia de metástasis a distancia vuelve un estadio 4 y vuelve muy complejo el tratamiento, y lo único que uno hace es un tratamiento paliativo. En el camino se puede hacer una traqueostomía para que el paciente respire mejor, que es el huequito por el cuello, o no, en dependencia de lo que vaya a ser, de la decisión que vaya a tomar los facultativos que estén manejando y tratando este caso. Aquí en Honduras, desde hace unos años, a pesar de que la incidencia en el consumo del cigarro no es muy alta, desde hace algunos años ahí está el Instituto IADFA, que es el Instituto Hondureño de Farmacodependencias, Alcoholismo y Farmacodependencias, IADFA, por medio de algunas regulaciones que ha obligado a las empresas que comercializan el cigarro, los vapes, a que coloquen en su recipiente, en su envase, en su cajetilla, la recomendación de no fumar y la fotografía de algunas lesiones,
tratando de hacer conciencia en la población. Pues bueno, una de esas lesiones de esas personas que sale o salía, no lo he vuelto a ver, en las cajetillas. Claro, de ese rato no miro una, no me fijo en una. Era un paciente que salía con una laringe electrónica son sustitutos porque se retira, la laringectomía es retirar la laringe per se de su localización para quitar el cáncer. Entonces, al quitar esa laringe, el paciente pierde una de las cosas más importantes que tenemos, que es la comunicación natural. Hay un montón de formas de sustituir esa laringe. La voz de ventrílocuo, que se le puede enseñar a tener al paciente, hablar. Eso lo hace medicina física y rehabilitación, los logopedas y foniatras. Aprovecho para pedirles siempre que compartan este live, ya estamos por terminar. Y el que no lo haya podido ver, y dar su corazoncito. El que no lo haya podido ver, lo puede ver en el canal de YouTube. Siempre pueden compartirme sus preguntas, dudas, incluso trabajo con la pantalla de los comentarios. Agradezco a todas esas personas que han entrado y salido. Estoy compitiendo hoy con un montón de cosas sumamente importantes. A nivel nacional hay un partido de fútbol sumamente importante. Bueno, el acontecer nacional que estar pendiente del televisor y el acontecer internacional. Entonces le agradezco a todas esas personas que se han estado entrando y saliendo, se han conectado, se han quedado, han compartido, nos han dejado una cantidad innumerable de me gusta. Se los agradezco infinitamente. Entonces, bien, les decía, cómo restituir esa voz de ese paciente laringectomizado que se le quitó la laringe por medio también de unas cánulas que tienen ya un aditamento que produce, eso se colocan, hay que ser durante la cirugía, algún tipo de procedimiento, para colocar este tipo de cánula que mimetiza un sonido como de la voz de la persona. Y otra es la laringe electrónica, que es artificial, suena muy robótica, y a eso es lo que yo quería llegar. Que una de esas personas, no me recuerdo el nombre, gracias a Rodi Madrid por las rosas, se lo agradezco mucho, muy amable. Los comentarios también son bienvenidos, se lo agradezco muchísimo a ustedes. Vamos a decir que es la flor de la amabilidad. Entonces, les decía esa persona que sale con esa laringe electrónica, la operó la persona con la que yo comparto toda mi carrera, toda mi ejercicio profesional, una gran otorrinolaringóloga que la hemos visto, está en mi canal de YouTube explicando sobre el sistema faringio, la doctora Vilma Díaz, a quien siempre le mando un gran abrazo y un gran besote, porque he aprendido muchísimo con ella. Ella operó a ese paciente que sale en la cajetilla de los cigarros. Creo que ya falleció, creo que ya me hizo el comentario dentro de este mundo. Me trata como que yo fuera su hijo. Y yo la trato como que ella fuera mi madre, tan linda siempre. Bueno, en el tiempo se van a ir dando cuenta. Entonces, sí, Leonardo, no me acordaba, lo vi ayer o hoy en la mañana que hoy jugaba nuestro adorado León. Le agradezco que esté con un ojo aquí y bueno, el otro en el partido. Van 30 minutos, no sé cómo van. Había programado este live por las estadísticas y no por el partido. Pero bueno, gracias, sí, yo sé, terminar este encuentro, que ya me quedan minutitos, estoy loco por irme a ver el partido de Olimpia. Saludo a toda la afición olimpista a nivel nacional. Y bueno, de la liga de la CONCACAF, principalmente aquí de Centroamérica. Todos estos equipos pequeños que hacen un gran esfuerzo. Entonces, bien, les decía, ella operó a ese paciente y utilizaba la laringe electrónica y sale en las cajetillas del cigarro ahora avisándole a las personas no fume, porque es la principal causa de cáncer de laringe. Repito, si se combina cigarro con alcohol, se potencializa el efecto. Y hemos tenido experiencias muy difíciles de pacientes de 30 años fumando indiscriminadamente, ingiriendo alcohol de manera indiscriminada casi a diario, que ya a los 30 años, a la corta edad de los 30 años, pues ya tenían un cáncer de laringe en estadio muy avanzado. Me recuerdo este muchacho falleció, era de la construcción y falleció. Porque bueno, había también un problema, siempre lo he dicho, recuerden que la salud no solo es la ausencia de enfermedad, sino que también un estado de bienestar psicosocial. Entonces, estas enfermedades de cáncer de laringe traen un componente social muy complejo, muy complejo.
circundante, entonces no sobrepasó a este muchacho, no soportó el tratamiento, ya venía en un estadio 3, casi 4, y obviamente falleció. Entonces bien, lo que les quiero transmitir, sobre todo, aléjense del vicio del cigarro. Aléjense del vicio del cigarro. Un día me encontré un cura fumando y tomándose una cerveza. Y me dijo, bueno, no es malo mientras no sea vicio, no es pecado. En la Biblia incluso hace algunas alegorías, no al cigarro, pero sí, por ejemplo, al consumo de algún traguito de vez en cuando. El cura lo hace en la misa. No es malo, lo malo es abusar. Entonces, bien, hay que cuidarse del cáncer de laringe, sobre todo los síntomas cardinales, los síntomas más importantes, los voy a repetir, que son la dificultad para tragar, la ronquera, cuando nos empezamos a poner roncos, que no a roncar, sino la ronquera, que la voz nos cambia, empezamos a perder la voz en un periodo de más de 2-3 semanas, que no mejora, incluso a veces no mejora a pesar de algunas medidas que podamos hacer. Ayudan muy poco los té. Pero bueno, a la gente le gusta tomar su tecito, le gusta tomar su cosita. Que no mejora, o la falta de aire, la disnea. Por lo general, repito, tenemos aquí personas de la salud, que les agradezco y les mando siempre un abrazo, que no mejora, que esa disnea, a diferencia de la del asma o de disneas respiratorias bajas, es inspiratoria, o sea, cuando el paciente agarra el aire y suena como el asma o más fuerte. Entonces son disneas, son síntomas, la falta de aire, síntomas cardinales, esos 3 de un cáncer de laringe. Puede estar acompañado o no de ganglios en el cuello. Entonces, ante este tipo de pacientes, sobre todo con el antecedente del cigarro, papilomatosis laringe o contacto con humo, inmediatamente hay que visitar al facultativo especialista en la laringe, que es el otorrinolaringólogo, para poder determinar mediante el examen físico y obviamente estudios importantes acompañantes, determinar si es cáncer de laringe u otra causa del síndrome difónico, de la difonía, que se pueda tratar de manera medicamentosa o con una cirugía. Y bien, entre más precoz el diagnóstico, mejor pronóstico tienen estos pacientes. Yo siempre he dicho que incluso, y hablaba ahorita del paciente de la laringectomía parcial, estos pacientes por lo general van a tener siempre muy buen pronóstico, como en todos los cánceres, entre más precoz se haga. Por ahí en algún momento, hace un tiempo ya, hace más de 10 años, estaba viendo que en Japón se invierte mucho en endoscopías, invierte mucho en marcadores tumorales, se invierte mucho en un montón de pruebas que, bueno, hay estudios, metaanálisis, revisiones sistemáticas, que es medicina basada en la evidencia, que dice que eso no cambia mucho a un nivel poblacional el pronóstico de las enfermedades, pero sí ayuda a detectar esos casos de manera precoz, que se puede hacer mucho por la salud de ellos. Así es que bien, el objetivo de este programa, repito siempre, y de esta experiencia siempre, surge principalmente de esta experiencia que tenemos aquí, porque bueno, les repito, lo pueden compartir este live o pueden ver ya el programa pues en retransmisión en mi canal de YouTube, bajo esta insignia del Dr. L o Doc ORL. Estamos estrenando la pantalla con el mensaje de fondo. Entonces les decía, lo importante de este programa, que a mí me encanta, es que el médico esté entrenado para curar. Somos muy buenos curando, pero ¿cómo evitamos que la gente se enferme? ¿Cómo mantenemos al paciente saludable? Y creo que ese es el reto de este programa y de estos encuentros en live o ya sea en retransmisión en el programa, en el canal de YouTube. Gracias, Alison. Un gusto, me encuentra por primera vez en un live. Un gusto, Alison. Le agradezco siempre sus comentarios. A veces me resulta muy difícil contestarlos por la vorágine del trabajo, pero muchas gracias, se lo agradezco. Sobre todo cuando queda el corazoncito del que le ha gustado la información. Entonces les decía, lo importante es tratar de mantener al paciente lo más alejado de la enfermedad posible. Nacimos para enfermarnos y para seguir el camino, normal y natural. Pero ¿cómo evitarlo? Bueno, en este caso, eviten el consumo del cigarro, eviten el consumo del alcohol y eviten hacerlo sinérgicamente. Hay estudios muy interesantes que están hablando que el vape es lo mismo que el alcohol. También controlen el reflujo. No hay una causa-efecto muy fuerte que esté diciéndoles como el cigarro, que de cabeza te puede dar cáncer de laringe, pero sí hay algunas cosas por ahí que hay que tener cuidado con el reflujo y sobre todo con el virus del papiloma. Lo repito, lo he dicho
Para mí la vacuna del papiloma debe ser universal. Todo paciente, como tiene sus vacunas para la hepatitis, como tiene para el meningoencefalitis, para la tuberculosis, debería tener puesta, sin importar el sexo o sin importar su etapa etaria, tener colocado su vacuna contra el papiloma, porque es una causa muy frecuente también, principalmente para las cepas, para el personal de salud, para las cepas 16 y 18, que están muy relacionadas con el cáncer de laringe. Si es que bueno, espero que este live, para los que lo hayan podido ver, lo hayan podido compartir, les haya sido útil. Les agradezco ese montón de me gustas, les agradezco las rositas que me dejaron por aquí, les agradezco muchísimo los comentarios, esto es para ustedes. Y sobre todo les agradezco muchísimo a todas las personas que entraron, salieron y a los que se quedaron. Un abrazo, sé que estoy luchando contra fútbol, contra realidad nacional, contra realidad internacional, pero muchísimas gracias. Así es que pueden seguir la cuenta, compartan siempre el contenido de esta cuenta, eso nos ayuda, nos motiva a seguir haciendo más contenido. Así como Alison, no se cansen de dejar sus comentarios, no se cansen de dejar sus buenas vibras en la cuenta. Temas que les interesen la pueden hacer saber por los comentarios o por mensaje directo en esta cuenta principalmente, o en YouTube, donde tenemos este proyecto que tenemos aquí, y vamos a estar viendo y vamos a valorarlo. Les repito, esto es para el público en general, no solo para nosotros de manera en particular, simplemente porque queremos que la gente cada día tenga más conocimiento en nuestro medio, aquí en Honduras y todas las regiones que nos puedan ver, más conocimiento sobre el tema de salud, sobre todo la manera de cómo no enfermarnos. Así es que nos vamos a seguir viendo el próximo martes, sí, 8 de la noche. Las estadísticas me están diciendo que ustedes están más hoy a las 8 en el canal de YouTube, en live, con otro tema. Y en YouTube pueden verlo el domingo a las 4 de la tarde, ya deben de estar programadas los estrenos de los programas. Si es que hasta entonces, muchísimas gracias, han sido muy amables. Dejamos este like por aquí. Recuerden que nos pueden seguir abordando, comentando y sobre todo dejándonos el intercambio que a nosotros tanto nos interesa y tanto nos gusta. Hasta entonces, nos vemos y pasen una muy buena noche.